Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que por favor busquen sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 23. Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 23. Y le invito a que me siga con su vista. Yo estaré leyendo este pasaje. Y la palabra del Señor dice así. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, prepáranos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Repitan conmigo esa parte, repitan conmigo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Sigan con su vista. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos, los discípulos, comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Oremos. Padre amado, en esta tarde, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí para escuchar tu palabra. Gracias por este tiempo que antecede un tiempo de adoración, un tiempo de alabarte con todo nuestro ser. Y mientras te alabamos, Señor, traíamos este pasaje a nuestras mentes, Señor. Mientras te alabamos, Señor, recordamos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y ahora, Señor, que tu palabra será expuesta, Señor. Oramos para que tú hables a nuestras mentes, pero habla principalmente a nuestros corazones. Habla a nuestros corazones, Señor. Oro para que todos estemos sensibles a la voz del Espíritu Santo y que tu palabra produzca fruto en nuestras vidas, Señor. Frutos de arrepentimiento, frutos de fe, frutos que traerán gloria y honra a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que ya has hecho por nosotros. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invitamos a los niños que puedan pasar a sus clases. Los niños pueden ir a sus respectivas clases. Y los no niños, nosotros los adultos, por favor, mantengan su Biblia abierta en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 7 al 23. Seguimos bajo esta serie titulada Certidumbre en tiempos de incertidumbre y es necesario saber que nuestro Dios sigue estando en control aún en estos tiempos de incertidumbre. Y esta semana, hermanos, celebramos algo muy especial en esta nación. Esta semana nuestro país celebró el Día de la Independencia, esta nación celebró el Día de la Independencia. El 4 de julio de 1776, los representantes de las 13 colonias firmaron la Declaración de Independencia hace 250 años. Ese documento cambió la historia de esta nación. No fue simplemente un papel con buenas intenciones,
Fue una declaración oficial que estableció una nueva relación entre el pueblo y el gobierno británico. A partir de ese momento, las colonias dejaron de pertenecer al Imperio Británico y comenzaron una nueva etapa como una nación libre. Aquella declaración tuvo un costo enorme. Aquella declaración tuvo un costo enorme para esos representantes de estas 13 colonias. Miles de personas arriesgaron sus vidas, sus bienes y su futuro para que esa libertad llegara a ser una realidad. De manera mucho más gloriosa, la Biblia nos habla de otro acto que cambió la historia, no solo de una nación, sino de toda la humanidad. En la cruz, Jesucristo estableció un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Ese pacto no fue firmado con tinta, sino que con su propia sangre. No aseguró una libertad política o temporal, sino algo infinitamente mayor, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios y la vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Los seres humanos vivimos haciendo promesas. Prometemos amar, cuidar, ser fieles y cumplir con nuestras responsabilidades. Sin embargo, la realidad es que muchas promesas terminan siendo quebrantadas. La Biblia nos presenta a un Dios que nunca rompe sus promesas, a un Dios que cumple con sus pactos. Cada pacto que Dios establece tiene un propósito eterno y siempre se cumple, y es lo que vamos a estar viendo esta tarde. Cuando llegamos a Lucas 22, nos encontramos en la última noche antes de la crucifixión de Jesús. Humanamente hablando, cualquiera esperaría que el Señor va a estar preocupado por el sufrimiento que va a recibir. Pero no, Él tiene otra preocupación. Él quiere preparar espiritualmente a sus discípulos para comprender el verdadero significado de su muerte. Recordemos que lo que se está celebrando en ese momento es la Pascua. La Pascua que Israel había celebrado durante más de 1400 años. Desde la liberación de Egipto hasta ese momento habían pasado más o menos 1400 años. Mucho tiempo, ¿no? Ellos venían celebrando la Pascua. Y lo que no sabían es que en ese momento la Pascua estaba llegando a su cumplimiento. Aquella noche Jesús reveló que Él era el Cordero de Dios y que mediante su sangre Dios establecería un nuevo pacto con su pueblo. No solamente con ese pueblo, pero con las naciones. Lo que sucedió en aquel aposento alto no fue simplemente la institución de la Cena del Señor o una ceremonia para la iglesia, sino que fue el anuncio de la noticia más grande de la historia. Dios abriría un nuevo camino para reconciliar al hombre consigo mismo por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo. Dígale al que está a su lado, la invitación al nuevo pacto sigue abierta. Amén. Estás invitado. Estás invitado. Así que vamos a ver 3 puntos de este pacto. Veamos los detalles de este pacto del que estamos hablando. El número 1 va a ser que este nuevo pacto fue preparado por Dios. Eventualmente estaremos viendo que el nuevo pacto fue establecido por el sacrificio de Cristo y finalmente que este nuevo pacto demanda una respuesta del corazón. Así que vamos a Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13. Lo leo para que lo tengan fresco en sus mentes. Número 1, el nuevo pacto fue preparado por Dios. Lucas 7 al 13 dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Recordemos que lo que están celebrando en ese momento es la Pascua. Están celebrando la liberación del pueblo judío de la esclavitud de los egipcios. Y es interesante que Lucas inicia este relato diciendo: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario. Era necesario porque nos recuerda que no se trataba simplemente de una tradición religiosa, sino del cumplimiento del propósito soberano de Dios. Había llegado el momento señalado por el Padre desde la eternidad para que el verdadero Cordero fuera ofrecido por los pecados del mundo. En Éxodo capítulo 12, la Biblia nos enseña que cada familia debía sacrificar un cordero sin mancha, un cordero limpio, sin defecto.
y colocar su sangre sobre los postes de la puerta. Ellos hacían esto para que cuando el ángel de la muerte pasara por sobre esas casas y al ver la sangre en los postes de la puerta, ese ángel de la muerte no iba a tocar el primogénito de ese hogar, sino que iba a pasar, pero sí iba a tocar a los primogénitos de aquellos que no tuvieran esa sangre en los postes de la puerta. Y tomó la vida de muchos de los primogénitos egipcios. Cuando esto pasó, el pueblo de hebreo fue liberado de la esclavitud de los egipcios. La Biblia nos dice en Éxodo 12:13, y la sangre os será señal, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Aquella sangre, hermanos, nunca tuvo poder para quitar el pecado. Era una figura, una sombra, una ilustración del sacrificio perfecto que vendría siglos después. Esto anticipaba lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esta era una práctica que desde entonces hacía el pueblo judío todos los años, celebrar la Pascua, recordar, se reunían en una mesa con sus seres queridos y recordaban lo que el Señor había hecho en la tierra de Egipto, cómo los libró de la esclavitud, y a través de esta ceremonia que ellos hacían, recordaban a sus hijos, a las demás generaciones, que un día Dios los libró de la esclavitud del pueblo egipcio. Ahora, la Pascua apuntaba a que venía un Salvador. La Pascua simplemente les recordaba la culpabilidad que ellos tenían y que necesitaban de un Salvador. La Pascua no salva, sino que les apuntaba a alguien que venía para rescatarlos, para salvarlos. Jesús envía a Pedro y a Juan para preparar la Pascua, pero lo hace con instrucciones sorprendentemente precisas. Les dice que encontrarán a un hombre. Vamos al pasaje, versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua. Id y preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrar. Es interesante que Jesús les dice, vayan a la ciudad y al entrar en ella van a ver a un hombre cargando un cántaro. En esa cultura, esto no era un trabajo de los hombres, era un trabajo que hacían las mujeres. Entonces, cuando los discípulos miraron a aquel hombre, les pareció interesante, ¿no? Que no era una mujer, era un hombre cargando este cántaro de agua, y las instrucciones que sigan a ese hombre. O les tocó hacer un trabajo como de espías por un rato. Y siguieron a este hombre hasta la casa en donde él entró, y las instrucciones eran que cuando llegaran a esa casa le dijeran al maestro, al amo de esa casa, ¿qué le iban a decir? ¿Dónde? El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Este amo de casa, por alguna razón, de una u otra manera, Dios ya había hablado con él. Dios ya había tocado su corazón. Dios ya le había dicho, preparar lugar para la Pascua, preparar lugar para que Jesucristo esté con mis discípulos. Porque la Biblia dice que ellos hicieron esta pregunta y el amo de la casa estuvo de acuerdo. Es interesante, no había teléfono en aquel tiempo, no había Bluetooth, no había la tecnología que tenemos hoy en día. Esto era un acto de fe. Ellos obedecieron, ellos fueron, ellos siguieron las instrucciones del maestro. Y todo, la Biblia dice que todo sucedió como Jesús les había dicho. Vayan al versículo 13. Fueron pues Juan y Pedro y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Las instrucciones de Jesús fueron muy precisas y se dieron tal y como se las dio a sus discípulos. Recuerden, Jesús era judío, sus discípulos eran judíos y estaban celebrando la Pascua, estaban recordando lo que Dios ya había hecho por ellos y esperando a un Salvador. Pero lo interesante de este pasaje es que el Salvador está con ellos. El Salvador va a celebrar la Pascua con ellos. Pero quizás hasta este momento no habían notado de que ese Salvador, de que Jesús era el Cordero de Dios, que iba a morir, que iba a ser la Pascua de ellos, para perdonarles sus pecados. Dios ya había preparado esto de antemano. Dios es soberano
Y estas cosas están ocurriendo exactamente como Jesús lo había anunciado. Este pasaje revela la soberanía absoluta de Cristo, mientras los líderes religiosos creen que están organizando la muerte de Jesús y Judas piensa que está tomando sus propias decisiones. En realidad es Jesús quien dirige cada acontecimiento. Él determina el lugar de la cena, el momento en que será entregado y la hora que ofrecerá su vida. Ninguno de sus enemigos tiene el control. El control siempre ha estado en las manos del Hijo de Dios. La cruz, hermanos, no fue una tragedia inesperada. Las personas que no creen en Dios saben que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y ellos van a la cruz y dicen, en tal fecha murió Jesús de Nazaret. Un líder religioso, un líder judío, dirán ellos. La cruz no fue el fracaso del ministerio de Jesús ni un plan de emergencia porque Israel rechazó al Mesías. El apóstol Pedro afirma en el 1 Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Las profecías apuntaban a que alguien, el Mesías, iba a morir en la cruz para perdón de los pecados. Y lo interesante es que mientras ellos se preparan a celebrar la Pascua con Jesús, lo que las profecías habían dicho se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Y cuando alguien ve esto, se da cuenta de quién está obrando esta obra. No es alguien de este mundo, sino que es alguien que está fuera de este mundo, alguien que está fuera del tiempo y el espacio, porque las cosas que están ocurriendo ya habían sido profetizadas y están ocurriendo delante de ellos. Y ellos ven que hay un Dios que está ejecutando el plan, ejecutando ese plan, que hay un Dios que ya preparó a un cordero para el perdón de los pecados. Antes de que existiera el universo, antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que Abraham fuera llamado, Moisés sacara al pueblo de Egipto, Dios ya había determinado que su hijo moriría por los pecadores. Nada tomó por sorpresa al Señor. La historia, hermanos, no avanza al azar, sino conforme al propósito eterno de Dios. El mismo Dios que preparó cuidadosamente el acontecimiento más importante de la historia, sigue gobernando cada detalle de nuestras vidas. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo si Jesús estaba con judíos, Jesús estaba en la mesa con ellos? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, lo interesante de este pasaje es que no se queda ahí. La Pascua, disculpe. Lo que ocurrió en esa mesa no simplemente era la celebración de la Pascua. Lo que ocurrió en esa mesa va a cambiar la historia, va a cambiar el acceso que otras personas no tenían de Dios, el acceso que ahora nosotros tenemos delante de Dios. Y es que el mismo Dios que preparó cuidadosamente ese acontecimiento es el mismo Dios al que nosotros alabamos hoy en día. Muchas veces enfrentamos situaciones que no entendemos. Por ejemplo, hace una semana ocurrió en Venezuela un terremoto muy fuerte, bueno, 2 terremotos muy fuertes, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? O a alguien le dan la noticia que perdió su trabajo o que tiene una enfermedad, cáncer, y uno se pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Sigue Dios estando en control? Sí, sigue Dios estando en control. Sí, sigue Dios gobernando este mundo y nuestras vidas. Sí, sigue Dios en control. La manera en que debemos de pensar nosotros es que Dios nunca improvisa. Él nunca pierde el control de las circunstancias. Lo que para nosotros parece ser un obstáculo, para Dios puede ser el camino que está usando para cumplir un propósito mucho mayor. Los discípulos habían estado con Jesús por 3 años y ahora el maestro que lo estaba formando iba a morir. No da sentido. ¿Cómo da sentido de que quien los estaba formando iba a irse de sus vidas? Bueno, sí da sentido cuando uno ve lo que Dios está obrando acá. ¿Y qué es lo que Dios está obrando? La salvación de la humanidad. Lo que parece ser un obstáculo es el camino que Dios va a usar para salvarlos a ellos y salvarlos a nosotros. Ahora, ¿da ese sentido para nosotros? Quizás no, pero es lo que Dios hizo. Es el camino que Dios preparó para salvar a la humanidad. Antes de llegar al Calvario hubo un aposento alto preparado por Dios.
Antes de la cruz hubo una Pascua preparada por Dios. Antes del sacrificio hubo un plan preparado por Dios. Y de la misma manera, antes de cada circunstancia que enfrentamos, Dios ya está obrando. Tal vez hoy no entendemos por qué atravesamos ciertas pruebas, pero podemos descansar en el carácter de un Dios que nunca improvisa, nunca llega tarde y nunca pierde el control. Y es ahí donde nosotros tenemos que descansar, que a pesar de las situaciones, a pesar de la incertidumbre en la que nos encontramos, Dios sigue estando en control y su carácter no cambia. Su carácter no cambia. Dios es un Dios que es fiel a sus promesas. Si Él preparó el camino de la redención con tanta precisión, también preparará el camino para sostener a sus hijos hasta el día en que estemos con Él. Si Dios preparó ese camino con tanta precisión, el camino en donde Jesús va a entregar su vida por nosotros, Él también preparará el camino para sostener a sus hijos hasta el día en que estemos con Él. Ahora le invito a que vaya al pasaje nuevamente, versículo 14. Lucas 22, versículo 14. Gracias. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí vemos que el nuevo pacto fue establecido por el sacrificio de Cristo. Lucas nos sitúa en uno de los momentos más solemnes de toda la vida terrenal de Jesús. El versículo 14 dice que cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahora pensemos por un momento, usen su imaginación. Jesús entra a la casa con los apóstoles y están preparándose para celebrar la Pascua, algo que ya los apóstoles están acostumbrados a hacer. Todos los años celebraban la Pascua. Como judíos, era parte de la nación, era parte de lo que ellos hacían. Entonces están sentados a la mesa. Piensen en esa mesa. Piense por un momento en esa mesa. Piensen en cada elemento de lo que está en esa mesa. Todo lo que está en esa mesa apuntaba al Cordero sacrificado cuya sangre protegió a los israelitas del juicio de Dios. Hay mesas que no se olvidan. Una familia puede recordar por años la mesa donde se anunció una boda, donde se recibió a un hijo que regresó, donde se perdonó una ofensa o donde se dio una noticia que cambió la historia del hogar. La mesa no era importante por la madera, el mantel o los platos. Era importante por lo que ocurrió allí. Lucas 22 nos lleva a una mesa que cambió la eternidad, que cambió la historia. En esa mesa hay pan, copa, discípulos confundidos, un traidor, una disputa vergonzosa y una promesa gloriosa. Pero sobre todo, en esa mesa está el Cordero de Dios, el mismo que se sienta con los suyos. Al día siguiente será levantado en la cruz y el mismo que anuncia su muerte también promete una mesa futura en su reino. Cuando yo me imagino esa mesa, en donde Jesús está con sus discípulos, veo a 13 personas, todos judíos. Pero la Biblia nos enseña que un día habrá una mesa en donde no solamente habrán 13 personas, sino que habrán miles, millones de personas. Y no solamente judíos. En esa mesa, hermanos, estaremos nosotros. En esa mesa estarán personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación.
celebrando la cena del Señor con Jesucristo. Y cuando pensamos en esa mesa y pienso en lo que está ocurriendo delante de los discípulos, simplemente no puedo más que dar gracias. Dar gracias porque no merezco eso, sino que por la gracia de Dios he sido invitado a esa mesa. En esa mesa estará usted y estaré yo, no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios. Estaremos allí en esa mesa. La verdad es que esta mesa sigue estando o sigue invitando a todas las personas. La invitación al nuevo pacto sigue estando abierta, se está extendiendo. Habían pasado más o menos 1400 años desde el momento en que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto hasta esta noche en donde Jesús está con sus discípulos. Y desde esa noche acá han pasado más o menos 2000 años. Y la realidad es que la mesa sigue estando disponible. La invitación se sigue extendiendo para todos aquellos que quieren creer. En el versículo 15, Jesús expresa el profundo anhelo de su corazón. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuando leo pasajes como este, yo me pongo ahí y digo yo, cuánto he deseado comer contigo antes que esto ocurra. Jesús desea tener una relación con nosotros, una relación personal. Cuánto he deseado. Él nos busca. Imagínense un Dios tan grande, tan poderoso, que nos busca. La Biblia dice que Él espera que todos procedan al arrepentimiento, que todos le conozcan. Estas palabras revelan el amor de Cristo por sus discípulos. A pocas horas de enfrentar la traición, el abandono, los azotes y la cruz, Jesús no está concentrado en sí mismo, sino en preparar espiritualmente a aquellos que continuarán proclamando el Evangelio después de su resurrección. Él sabía exactamente lo que ocurriría en las siguientes horas, pero quiso compartir esta última comida con ellos porque Él quería prepararlos, porque ella revelaría la obra que estaba a punto de consumarse. Luego Jesús añade, porque os digo que no la comeré más hasta el que se cumpla en el reino de Dios. Lo que estaba ocurriendo delante de los ojos de los discípulos era algo histórico, algo grandioso, que no va a ocurrir hasta que Él venga nuevamente. Imagínense cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Luego Jesús, Él dice que no comerá más hasta que esto ocurra en el reino. Con estas palabras muestra que la Pascua estaba llegando a su cumplimiento. Ya no sería necesario seguir esperando al Mesías prometido porque Él estaba presente. Ahora, piense por un momento en esto. Los creyentes, nosotros, no celebramos la Pascua. ¿Por qué no celebramos la Pascua? Dirán ustedes, bueno, porque no somos judíos. No, no solamente por eso. Porque nosotros ya creemos que vino el Mesías. Nosotros no esperamos un Mesías. Nosotros creemos que Él ya vino y que su muerte en la cruz fue suficiente. Fue suficiente. La muerte de Jesús en la cruz por nuestro pecado fue suficiente. Y Jesús está enfrente de los discípulos y Él les está enseñando a ellos, ustedes ya no tienen que seguir celebrando la Pascua. ¿Por qué? Versículo 20. Miren qué es el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En ese momento Jesús está instalando un nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En otras palabras, Jesús dice, desde ahora en adelante, ustedes van a celebrar la cena del Señor. Ustedes van a celebrar esto en memoria de mí, recordando lo que yo voy a hacer mañana, lo que voy a hacer de entregar mi cuerpo, de entregar mi vida por ustedes. Esto es lo que van a celebrar. Ya no deben seguir celebrando a esperar a un Mesías. O lo que ya ocurrió hace miles de años cuando Dios los liberó de la esclavitud. Yo los libero ahora del perdón de los pecados. Jesús los va a liberar del pecado. Jesús va a restaurar la relación con Dios. Ya no sería necesario seguir esperando al Mesías prometido porque Él estaba presente. Muy pronto ofrecería el sacrificio definitivo que todos los corderos del Antiguo Testamento solo habían anticipado. Al mismo tiempo, Jesús dirige la mirada hacia el futuro, recordando que un día volverá
para celebrar con su pueblo en el reino de Dios cuando la redención sea plenamente consumada. Después, Jesús toma el pan, da gracia, lo parte y lo entrega a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Con estas palabras están instituyendo la cena del Señor. Y el pan, hermano, no es que literalmente se convierta en el cuerpo de Cristo. El pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, sino que Jesús está enseñando que cada vez que los creyentes participen de la cena del Señor, recordarán el sacrificio de aquel que dio su vida para salvarlos. Recordamos el sacrificio de Jesús, lo traemos a nuestra memoria. El momento culminante del pasaje llega cuando Jesús toma la copa y declara: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esas palabras marcan un antes y un después en la historia de la redención. Y es que durante siglos había sido anunciado por la ley, los sacrificios y la Pascua. Lo que había sido anunciado estaba llegando a su cumplimiento. Jesús no solo estaba celebrando la Pascua, Él era el verdadero Cordero Pascual que entregaría su vida por los pecadores. No sé cuántos de los discípulos que estaban en esa mesa se estaban dando cuenta de eso. Por lo menos sé de uno que quizás no estaba creyendo o no se estaba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Judas, menos que no se estaba dando cuenta que Jesús se estaba cumpliendo lo que estaba en las Escrituras y que Jesús iba a morir incluso por él. No sé hasta qué punto él se está dando cuenta. Para nosotros es más fácil porque nosotros vemos hacia atrás, leemos la historia y nos damos cuenta que Jesús es el Salvador. Pero imagínense ellos en ese momento, allí en la mesa, celebrando la Pascua con Jesús. ¿Hasta qué punto se dieron cuenta de que Jesús era el Cordero que iba a morir por ellos? El Cordero que iba a ser entregado, la sangre que los iba a limpiar de todo pecado para rescatarlos y darles vida eterna. En Jeremías 31:31 dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Los profetas hablaban de un nuevo pacto. A diferencia del antiguo pacto basado en sacrificios continuos, el nuevo pacto ofrecía un perdón completo y una relación restaurada con Dios. Bajo la ley, los sacerdotes ofrecían animales una y otra vez, porque aquellos sacrificios nunca podían quitar definitivamente el pecado, solamente recordaban la culpabilidad del hombre. Sin embargo, Cristo ofreció un sacrificio perfecto y suficiente, de una sola vez por todas. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Lo que miles de sacrificios no pudieron lograr, Jesús lo realizó de una vez y para siempre. Cuando Jesús levantó aquella copa, estaba anunciando que su muerte sería sustituta. Él derramaría su sangre en lugar de la nuestra. Dígale al que está a su lado: Jesús derramó su sangre en lugar de la mía. El castigo que nosotros merecíamos por causa del pecado caería sobre Él para que nosotros pudiéramos recibir el perdón, la reconciliación y la vida eterna. Lo que está pasando en esa mesa lo que está pasando en ese momento es algo que iba a tener consecuencias a través de la historia. Jesús está con los discípulos y Jesús les dice: mi cuerpo será entregado por ustedes. Toda mi sangre será derramada por ustedes. Celebramos la Pascua, en donde Dios los libertó de la esclavitud. Pero muy pronto yo daré mi vida para liberarlos del pecado, para reconciliarlos con Dios y para darles vida eterna. Los discípulos tenían la opción de creer en eso o no. Pedro dice: ¿quién es el que te va a entregar? Yo nunca lo haré. Jesús dice: tú también me vas a negar. Judas lo va a entregar, Pedro lo va a negar. Y cuando Jesús muere, muchos de los discípulos se van a perder, van a ser que no lo conocen.
lo que está ocurriendo en esa mesa muy pronto se les va a olvidar a los discípulos. Pero gracias a Dios, gloria sea a Él, que Él no se olvida de uno, sino que Jesús los va a buscar y los va a restaurar y va a perdonar sus pecados y los va a reconciliar con el Padre y los va a usar de una manera extraordinaria, porque ahora estamos bajo el nuevo pacto, un nuevo pacto que consigo trae gracia, que consigo trae restauración, que consigo trae transformación. En la cruz, la justicia de Dios fue plenamente satisfecha y al mismo tiempo su inmenso amor fue manifestado hacia los pecadores. En la cruz, la justicia de Dios fue plenamente satisfecha y al mismo tiempo su inmenso amor fue manifestado hacia los pecadores. Era algo muy difícil de entender para los discípulos. ¿Cómo es esto parte del plan de Dios? Miremos hacia atrás. Creo que nosotros hubiéramos hecho lo mismo que hicieron los discípulos. Y por eso nuestra salvación no descansa en nuestras obras, sino que descansa sobre la obra perfecta de Jesucristo. Hoy leíamos al inicio de Deuteronomio 7. ¿Recuerdan Deuteronomio 7, 7 al 9? Y habla de que Dios escogió a esta nación no porque ellos lo merezcan, no porque ellos son los mejores, sino porque eran los más insignificantes. Dios los amó, Dios los escogió. Y lo mismo ocurre con nosotros. No es que Dios nos ha salvado porque merezcamos ser salvos. Por el contrario, no lo merecemos, sino porque nos amó. Porque Él nos ama, por eso Dios nos ha rescatado. No somos aceptados por Dios porque lo merezcamos, sino porque Cristo pagó completamente nuestra deuda. Lo que va a ocurrir muy pronto es que Cristo va a morir por ellos y por nosotros. Cada vez que participamos de la cena del Señor, recordamos que nuestra esperanza no está en lo que hacemos por Dios, sino en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El pan nos recuerda su cuerpo entregado. Escuche bien esto, el pan nos recuerda su cuerpo entregado. La copa nos recuerda su sangre derramada. Y ambos proclaman que el precio de nuestra redención ya fue pagado. El pan representa el cuerpo entregado. La copa nos recuerda su sangre derramada. Y ambos proclaman que el precio de nuestra redención ya fue pagado. Fue suficiente. Lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. Gracias a ese sacrificio perfecto, hoy tenemos libre acceso a la presencia del Padre y la seguridad de que nuestras vidas descansan en un pacto que jamás será quebrantado. Ese pacto jamás será quebrantado. Si usted ha puesto su fe en Jesús, no solamente conocimiento, no solamente que le agrada, su fe en Jesús, que depende de Él. Si usted ha puesto su fe en Jesús, usted ha sido perdonado, reconciliado con Dios y tiene vida eterna. Ya le pertenece a Dios. Independientemente de lo que pase, pues ya le pertenece a Dios. Pero a raíz de eso, nosotros somos transformados y queremos glorificar a Dios. Que todo lo que hagamos trae gloria y honra al Señor. Cambia a nuestra persona. Por último, el nuevo pacto demanda una respuesta del corazón. Lucas 22, 21 al 23. Vaya a Lucas 22, 21 al 23. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Están en la mesa, están comiendo, están compartiendo la Pascua. Y Jesús dice, dentro de este grupo hay uno que me va a traicionar. Interesante, ¿no? Que en la misma mesa donde Jesús ofrece el perdón, la restauración, en esa misma mesa hay uno que lo va a traicionar. Y esto nos enseña, hermano, que podemos estar cerca de Jesús. Judas estuvo 3 años con Jesús. Vio sus milagros, vio cómo levantaba muertos,
Vio cómo cambiaba vidas. Vio cómo alimentó a miles de personas con prácticamente nada. Judas vio todo esto, pero Judas no había sido transformado. No había rendido su corazón a Jesús. En su corazón, el amor por el dinero fue mayor que el amor por Cristo. Alguien tan cercano a Jesús lo iba a traicionar. El nuevo pacto demanda una respuesta del corazón. Dios nos ha dado una libertad para decidir, ¿creo en Él? ¿Lo amo a Él? ¿O amo otras cosas más que el Señor? El ambiente de comunión cambia repentinamente. Mientras Jesús habla del sacrificio que traerá salvación, revela que uno de los que está sentado a la mesa ha decidido traicionarlo. Es uno de los contrastes más impactantes de la Escritura. En la misma mesa donde se anuncia el perdón, también está presente la traición. Judas había caminado con Jesús durante 3 años, escuchó sus enseñanzas, fue testigo de sus milagros y disfrutó de una intimidad que muy pocos tuvieron el privilegio de experimentar. Sin embargo, nunca rindió verdaderamente su vida al Señor. Exteriormente parece un discípulo fiel, pero interiormente amaba más el dinero que a Cristo. Es interesante que en el versículo 23 dice, entonces ellos, los discípulos, comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Entre ellos empezaron a discutir, ¿quién va a traicionar a Jesús? ¿Quién podría hacer semejante cosa? Nadie sospechaba de Judas. ¿Por qué? Porque él se miraba como un discípulo de Jesús. Exteriormente él parecía un creyente modelo, un cristiano ejemplar. Pero su corazón estaba lejos de Jesús. La invitación al nuevo pacto demanda de una respuesta del corazón. No hay neutralidad en esta mesa. En esta mesa usted no puede permanecer igual. En esta mesa Jesús demanda de que mi corazón se rinda ante Él. ¿O no? Pero si mi corazón se rinde ante Él, mi vida cambiará. Seré perdonado de mis pecados, reconciliado con Dios, tendré vida eterna. Ahora, si el corazón no se rinde delante de Jesús, también tendrá consecuencias eternas. Y es que la Biblia dice que si no creen, ya han sido condenados. Desde el momento que uno no cree en eso, ya ha sido condenado. No es suficiente, hermanos, con solamente tener conocimiento intelectual. No es suficiente con solamente escuchar de la palabra del Señor. No es suficiente con solamente venir a la iglesia. No es cuánto sé de Jesús, sino es si estoy teniendo una relación personal con Jesús. Cuando nosotros hacemos la cena del Señor, el apóstol Pablo nos recuerda de que debemos examinarnos. 1 Corintios 11:28, Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Pablo dice, examinen su corazón. ¿Hay algo en su vida que es mayor que Jesús en este momento? ¿Hay algún pecado que deba arrepentirse? ¿Estoy viviendo en comunión con Cristo? ¿Está mi confianza puesta únicamente en la sangre de Jesús? Como creyentes a veces nos podemos confundir, poner nuestra confianza en otras cosas, poner nuestra confianza en lo que tengo, en lo que sé, o en la nación, poner mi confianza en otras cosas más que en Cristo. Pablo nos dice, examínense, cada vez que van a tomar de las cenas del Señor, del pan y beban de la copa, examínense. La cena del Señor no es solo un momento para recordar el sacrificio de Cristo, sino también una oportunidad para examinar nuestra vida, confesar nuestros pecados y renovar nuestra comunión con el Señor. Y la Biblia, usted sigue leyendo este pasaje de Lucas, se va a dar cuenta de que Pedro más adelante, en el versículo 54, no lo voy a leer, solo para que lo tenga como referencia, 22:54, Pedro va a negar a Jesús. Entonces en esta mesa con los discípulos hay personas que van a fallar. Pero lo bueno es que Dios no está buscando personas que no fallen. Dios está buscando personas que cuando fallan se dan cuenta de su error y vienen a los pies de Jesús arrepentidos.
Cuando usted lee este capítulo 22, se da cuenta que Judas traiciona a Jesús, pero no se arrepiente de eso, sino que ejecuta el plan que él tiene en su mente. Por otro lado, Pedro nega a Jesús 3 veces, pero luego él se arrepiente y viene nuevamente a los pies de Jesús. Y es la invitación del nuevo pacto, es parte del nuevo pacto. El nuevo pacto trae consigo esas misericordias de Dios, la gracia de Dios, la restauración de Dios. El nuevo pacto restaura, transforma, cambia y sigue estando vigente. Pero el nuevo pacto también sigue demandando una respuesta personal. Cada uno de los 12 discípulos que estaba alrededor de la mesa personalmente debía tomar una decisión. ¿Creo lo que Jesús está diciendo o no? Por lo menos sabemos de uno que no creyó lo que Jesús estaba diciendo. No basta con conocer a Cristo intelectualmente, es necesario confiar en Él con todo el corazón. La mesa del Señor no solo nos invita a recordar su sacrificio, sino también a renovar nuestro compromiso de seguirle con un corazón sincero y completamente rendido a Él. La mesa del Señor no solo nos invita a recordar su sacrificio, sino también a renovar nuestro compromiso de seguirle con un corazón sincero y completamente rendido a Él. Conclusión. Aquella noche Jesús sostuvo una copa en sus manos, pero al día siguiente Él iba a sostener el peso de la cruz en sus hombros, o sobre sus hombros. La copa anunciaba que pronto sería derramada la sangre que podía limpiar el pecado del mundo. Cuando Cristo murió en el Calvario, el antiguo sistema de sacrificios quedó cumplido para siempre y comenzó una nueva era de gracia. Desde ese entonces, todo aquel que se acerca a Dios por medio de Jesucristo encuentra perdón, reconciliación y vida eterna. Quizás hoy has escuchado mucho de Cristo. Tal vez has estado cerca del Evangelio como Judas estuvo cerca de Jesús. Pero la salvación no consiste en estar cerca de Jesús, sino en pertenecer a Cristo. La salvación no consiste en estar cerca de Jesús, sino en pertenecer a Cristo. ¿Le perteneces? ¿Le perteneces? Hermano, yo les invito a que no solo vean esta historia y se enfocan en los discípulos, en lo que ellos hicieron o no hicieron. Yo les invito a que usted se vea internamente. Examinémonos internamente. Sabemos que Cristo entregó su cuerpo, derramó su sangre por nosotros. Lo que había sido profetizado estaba ocurriendo delante de los ojos de los discípulos, y nosotros ahora, cuando leemos esta historia, sabemos que ocurrió hace casi 2000 años. Eso ocurrió. Pero no miremos esto simplemente como una historia. Miremoslo como una oportunidad más que Dios nos está dando para examinar nuestras vidas. Y preguntémonos, ¿le pertenezco? ¿Le pertenezco? Hoy el Señor sigue extendiendo la invitación del nuevo pacto. Su sangre todavía tiene poder para perdonar el pecado más grande, restaurar la vida más quebrantada y dar esperanza al corazón más vacío. La pregunta que debemos responder no es si conocemos la historia de la cruz, sino si hemos confiado personalmente en aquel que murió en la cruz por nosotros. Si hoy reconoces tu pecado y pones tu fe en Jesucristo, el nuevo pacto también es para ti. La Biblia dice que al que a mí viene no le echo fuera. Sus brazos extendidos siguen abiertos para ti. Hoy puede ser el día que pases de la condenación a la vida eterna, porque el nuevo pacto sigue abierto. La invitación sigue extendida para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Debemos creer por fe. De lo que Él hizo es suficiente, nada más. Lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Únase conmigo en oración. Padre, en esta tarde, Señor, te agradecemos por tu palabra. Tú has extendido una invitación a través de Jesucristo. Una invitación que la extendiste a los discípulos cuando estaba ahí en la mesa celebrando la Pascua.
pero que también ha sido extendida para nosotros. Y la verdad es que Cristo entregaría su cuerpo y derramaría su sangre para el perdón de nuestros pecados, la reconciliación, Señor, y para darnos vida eterna. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta que esto ocurrió, esto pasó, pero no solamente fue un día en la historia, sino que este fue el comienzo de un nuevo pacto. Un nuevo pacto en el cual tú buscas restaurar al hombre, en el cual tú buscas transformar al hombre y a la mujer, en el cual tú buscas, Señor, cambiar el destino de todos aquellos que creen en Jesús. Señor, mi oración es que aquellos que no te conocen, aquellos que quizás han estado cerca de ti, pero no tienen una relación personal con Jesucristo, mi oración es que ellos crean, mi oración es que ellos se rindan ante Jesús y puedan experimentar personalmente el amor de Cristo. Tú anhelas estar con nosotros, Señor. Tú anhelas comer con nosotros, hablar con nosotros. Anhelas estar en nuestro corazón, porque es lo mejor que nos puede pasar. Pero nuestro corazón se tiene que rendir ante ti. Esta tarde oramos, Señor, para que ningún corazón se resista a esta invitación. Esta tarde oramos para que todos los corazones que están presentes aquí, Señor, se rindan ante ti, Señor. Ya no más. Ya no hay más excusas. Ya no hay más barreras. Ya no hay más obstáculos. Tú nos amas, tú nos buscas. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Creemos de que el sacrificio en la cruz, creemos que cuando entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre, eso fue suficiente. Fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Suficiente para reconciliarnos con el Padre. Suficiente para darnos vida eterna. Y ahora que cuando traigamos o vengamos a tomar la cena del Señor, traemos a memoria este pasaje, Señor, y recordaremos lo que tú ya hiciste por nosotros. Y recordaremos que si estuviste dispuesto a voluntariamente dar tu vida, tu cuerpo por nosotros, ¿cuánto más no estarás atento por todas aquellas otras cosas que pasan en nuestra vida, Señor? Mi oración es que nos rindamos ante ti y que confiemos plenamente de que tú sigues estando en control. No entiendo a veces cosas que pasan en la vida, pero puedo confiar en un Dios a quien sirvo, un Dios con quien hablo, un Dios que siento que está en mi corazón. Todas esas cosas que no sé por qué pasan, las puedo confiar a un Dios que conozco. Y ese eres tú, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén.